el senador Francisco Javier Ramírez Acuña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Senadoras y senadores, el proyecto que nos ocupa pretende engrosar el catálogo de delitos que ameritan la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Que quede claro, estamos de acuerdo en la prisión preventiva, pero en la justificada, donde haya razón, donde se encuentren elementos, donde proceda para garantizar la aplicación de la justicia. En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos y planteamos qué postura íbamos a tomar en esta votación. Lo hicimos en un ejercicio de libertad y principios democráticos. Por ello, la votación de nuestra bancada hoy será dividida. Vengo a hablar en contra de la reforma al párrafo segundo del artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, más allá de la preocupación que compartimos con el resto de las y los mexicanos por el incremento a lo largo y ancho del país de los delitos que se cometen en todas las entidades federativas. Hoy por hoy, esta propuesta es un total despropósito porque la figura de la prisión preventiva se ha convertido en una pena adelantada sin que medie sentencia y porque ha sido declarada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que México forma parte y nos obliga como elemento fundamental de nuestra Constitución. Los principios humanistas de Acción Nacional nos obligan a defender la dignidad personal y los derechos humanos de las y los mexicanos en todos los casos. La figura de la prisión preventiva oficiosa lastima la dignidad de la persona en la medida que establece una pena anticipada, que ignora el derecho humano fundamental de presunción de inocencia, fundamento del sistema penal acusatorio establecido en México con la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia en el año 2008, que dio origen a los juicios orales. La prisión preventiva oficiosa es un resabio del viejo sistema penal inquisitorio que se mantuvo debido al periodo de transición de 6 años que la reforma previa para la implementación del nuevo sistema, el cual implicaba cambios sustanciales en las instituciones de procuración e impartición de justicia. Conservar la prisión preventiva oficiosa equivale a que el Estado mexicano arbitrariamente conserve la capacidad de limitar la libertad personal, de violentar los derechos humanos, de hacer nugatorio el principio pro persona, trastocando en los hechos el debido proceso penal. No puedo votar a favor de una minuta que violenta la dignidad y la integridad de las personas, otorgándole al Estado el poder de inculpar injustamente al ciudadano, no solo con motivo de los errores u omisiones en los que puede incurrir la institución de procuración e impartición de justicia, sino en razón de las probadas actitudes dolosas, persecutorias o de venganza, como las que se han habitualmente presentado en fiscalías de todo el país, donde han inculpado a cualquiera por delitos señalados en el catálogo, ya sea por corrupción o por consigna. Dicho de otra manera, no podemos avalar con nuestro voto el poder de las fiscalías de encarcelar
a cualquier ciudadano víctima de la invención de delitos, de la fabricación de carpetas de investigación, de la siembra de pruebas falsas o de los dichos de denuncias anónimas o el cumplimiento de consignas propias del populismo punitivo que tienen entre sus objetivos inculpar a dirigentes políticos de delitos que los han llevado injustamente a la cárcel o al exilio, y mucho menos podemos avalar en vísperas de la gravísima regresión que implica la elección de jueces como consecuencia de la reforma al Poder Judicial, que afectará gravemente las capacidades de los juzgadores para dictar medidas cautelares. Por si no fuera suficiente, el grave riesgo de violentar la dignidad personal y la libertad de los mexicanos, la misma minuta tiene un vicio de origen y un trasfondo político que no podemos ni debemos ignorar las y los mexicanos. Quienes justifican esta reforma sostienen de manera simplista pero errónea que es necesaria la figura de la prisión preventiva oficiosa para fortalecer las políticas de seguridad pública por la vía de impedir que los delincuentes sean detenidos un día y liberados al día siguiente, aduciendo el efecto de la puerta giratoria, que te permita o que le permita al delincuente seguir delinquiendo en perjuicio de la sociedad. Para muchos es preferible violentar los derechos humanos que aplicar la propia ley. Esta visión soslaya alevosamente el criminal incumplimiento en el que han incurrido y siguen incurriendo los gobiernos, las instituciones de procuración de justicia y el proceso de implementación del sistema penal acusatorio. A nivel de jueces de control, de asumir cabalmente y sus respectivas responsabilidades. Votar a favor de esta minuta equivale a avalar las omisiones de algunos gobernadores y de las fiscalías federal y estatales que no acaban de profesionalizarse, de modernizarse, de responsabilizarse y de cumplir con la exigencia ciudadana de integrar impecablemente las carpetas de investigación para darle a los jueces y que estos puedan dictar las medidas cautelares soportadas en la ley y juzgar conforme a derecho a los imputados de algún delito. Votar a favor de esta minuta preservará los vicios presentes en las instituciones de procuración de justicia, como la manipulación de las escenas del crimen, la alteración de hechos, el invento de delitos, el manoseo y trastocamiento de las investigaciones, así como la corrupción y la consigna en la procuración de justicia. No, compañeras y compañeros, no podemos avalar la intervertebrada práctica de permitir que los agentes de las fiscalías decidan por sí y ante sí los hechos y las pruebas que le presentan a los jueces como figura todopoderosa del proceso penal. No, la institución que cumple con la integración de las carpetas aportando hechos e investigaciones y pruebas. Tampoco podemos avalar las graves restricciones e insuficiencias presupuestales que han tenido como consecuencia que los jueces de control no cuenten con las plenas capacidades para dictar medidas cautelares específicas como la colocación de brazaletes, localizadores y además implementos que aseguren que los imputados que siguen sus juicios en libertad no cometan nuevos delitos o asumen hechos agravantes como el acoso o la venganza
contra las víctimas o los delincuentes. Hoy los denunciantes están en peligro y más cuando se ha anunciado en el proyecto de presupuesto de 2025 que en materia de seguridad habrá un decremento presupuestal de un 35%. Avalar esta minuta se equivale a ratificar una procuración mediocre, insuficiente e irresponsable, un proceso penal donde los reclusorios sustituyan a las medidas cautelares. Concluyo, presidente. Gracias. Compañeras y compañeros, votaré en contra de la prisión preventiva oficiosa. Creo firmemente en la dignidad, la libertad, los derechos humanos, en el debido proceso, en la responsabilidad y la plena capacidad de las instituciones de procuración de justicia en nuestro México. Por eso votaré en contra de esta minuta. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Ramírez Acuña. Tiene finalmente, para cerrar los posicionamientos, la senadora Jesús Lucía Transviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena,